¿Qué tal? Muy buenos días nuevamente a todo el auditorio que nos está viendo y escuchando desde nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, nuestra alma mater, nuestra máxima casa de estudios, nuevamente en este 2024, en el que tengo el gusto y el honor que me acompañen Marta. Muy buen día. Buenos días. Y Octavio, ¿qué tal, Octavio? Muy buenos días, muy buenos días. Buenos días. Y saludándoles desde este recinto con el mejor de los deseos para todos ustedes, que sea de mucha abundancia, de mucha prosperidad y que haya muchos frutos de salud, sobre todo en toda la comunidad, en todo Tabasco y en máximo para toda nuestra comunidad universitaria. Marta, ¿dónde pueden vernos y escucharnos? Claro que sí. Nos encuentran en la señal 96.1 de FM. También recuerden seguirnos en las redes sociales de TV UJAT. Véannos todos los miércoles en punto de las 8 de la mañana a través del canal 35.1 de televisión abierta o el canal 35 del sistema de cable local. Bien, el día de hoy, pues para empezar, para abrir con broche de oro, estamos en enero, apenas acaba de pasar la quincena y hay mucha expectativa sobre las reformas fiscales, pero antes es hacer un paréntesis muy importante porque fue trascendental para toda la comunidad universitaria en cuanto al informe que tuvo nuestro rector, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, su cuarto informe de gobierno, de su administración, del gobierno de esta universidad, porque hoy en la modernidad, pues hoy hablamos de gobierno, tanto en lo público como en lo privado. Marta, ¿tú qué opinas de nuestro rector? ¿Cómo viste sus 4 años de gestión? Me pareció un buen trabajo, una buena labor de parte del rector. En este caso, en la parte económica, financiera, tuvieron un buen desempeño, cumplimiento, y también fomentaron mucho, pudimos ver en su cuarto informe, que fomentaron las partes culturales, artísticas, como la creación igual de la Cacha Cacao, que igual fue un éxito, ¿no? Que ahí estuvo usted presente. Así es. En la inauguración. Y sí, esperemos que, pues ya ven que tomó la decisión de volver a reelegirse, esperamos que sí quede él nuevamente, ya que ha desempeñado una gran labor. Así es, Marta, y aprovechando, bueno, la Casa del Cacao y Chocolate, no se les olvide visitarla. La realidad es que es un trabajo hecho con talento UJAT, con ese capital humano que tenemos, desde la estructura hasta el diseño arquitectónico y hasta toda la tecnología, la historia, todo lo que se vierte ahí. No dejen de ir a conocer la Casa de Cacao y Chocolate. Octavio, igual, en la experiencia que tú tienes, tú eres auditor externo, tienes mucha experiencia en estos temas del manejo de la cuenta pública. ¿Qué expectativa tenías del rector? Bueno, en el caso de la auditoría, ya tú sabes perfectamente que como bien manejas ese tipo de, diríamos, de ejercicio profesional, que uno de los temas en que descansa el auditor cuando los liderazgos, y en este caso particular del señor rector, pues en su trayectoria siempre ha dado buenos resultados, ¿no? Resultados excelentes, una persona con convicción social, totalmente honesta, es decir, pues de mucho compromiso, y ya llevando a los terrenos del desempeño, pues ahí están los números no mienten, y sobre todo respaldados. Aquí no nada más el número, sino también el respaldo, es objetivo, transparente, de prosperidad, de compromiso, ¿no? Entonces, creo también ahí aparecen algunos renglones que es, en este caso, que son áreas de oportunidades para ir mejorando la vida, sigue la rueda, en este caso, de
la vida, de la mejora, no se pare, no se detiene. Y en este caso va a estar bien activada. ¿Verdad? Muy bien. Y aquí también es importante señalar y puntualizar que la universidad, bueno, por ejemplo, tuvimos el reconocimiento nacional en cuanto al uso de tecnología con el aula virtual, que nunca dejó de haber clases a pesar de la pandemia. Sí, cierto. Y en el caso de reconocer y salir en National Geographic, en un investigador, el doctor Carlos Burelo, en cuanto a la investigación que se hizo de los manglares de San Pedro Balancán, pero también igual el poder enlazarse en la universidad con todos aquellos profesionistas que están en Japón, en Canadá, en Inglaterra, y conocer desde ellos su experiencia e invitar a estas nuevas generaciones a que se sigan desarrollando. Es decir, va muy bien, va caminando la universidad excelentemente bien en la parte intelectual, en la parte cultural, como decías, Marta, Sí. y además hasta se está haciendo todo el esfuerzo para en la cultura física. Prueba de ello es las 2 rodadas que se hicieron el año pasado y no dejará de hacerse para este año. Pues bueno, entonces, a vista la universidad, y que esperemos así sea, que sea favorable para que continúe la buena marcha conducida por el licenciado Guillermo Narváez Osorio, pues vamos a entrar en algo que ustedes dominan. Pues Marta, tú eres síndico de esta universidad y has estado muy de cerca en estos sentidos, y la experiencia aquí de Octavio en materia fiscal ni se diga. ¿Cómo pinta? Porque estamos hablando de la expectativa fiscal y lo que son las pensiones y jubilaciones. ¿Qué has visto, Marta? ¿Cómo va a haber cambios? ¿Va a haber más impuestos? ¿Nos va a afectar a todos los contribuyentes? Muy bien, hasta donde sé no va a haber nuevos impuestos. El último comunicado que llegó del SAT es la alta contribución que hubo en 2023, que la verdad sí fue bastante la diferencia entre 2022 a 2023, mencionando que fue sin la necesidad de crear nuevos impuestos. Fue con el compromiso que ya están teniendo los contribuyentes y que colaboran con el pago de sus impuestos. Bueno, en la parte de pensionados y jubilados, en lo que concierne a Tabasco, hemos escuchado en las noticias que sí hubo una modificación que fue para los jubilados del ISSSTE, que son del Estado, que ahí sí tuvieron un descuento de ISR en sus gratificaciones, que ellos no estaban acostumbrados a esto, pero ahí ya depende de cómo lo vaya a manejar la institución y el SAT. Muchas gracias, Marta. Así es. Octavio, las noticias son importantes, pero ya también pues ya fue publicado en su oportunidad a finales en diciembre el decreto de ingresos, y se espera de recaudación 4.900.000.000.000 de pesos. Es una recaudación macro, como está diciendo Marta, la que terminó el 23 fue fabulosa. Entonces, ya no habrá estrategia fiscal, ya no habrá planeación. ¿Qué hacemos? ¿Cómo va a estar? Lo que se ha estado observando, que sin haber una legislación donde que digamos que crea nuevos impuestos, nuevas tasas, únicamente aplicando la norma que ya estaba establecida antes de entrar a la actual administración del gobierno federal. Lo único que está haciendo es, en este caso, 2 caminos importantes, ¿no? El camino de carácter de la exigencia, del compromiso, a través de invitaciones. Hay muchas invitaciones, es decir, no confronta de manera así o sea que ya no es primero te manda, te ordena pero, que va a hacer una auditoría. pero aquí hay algo fundamental, que lo que estamos advirtiendo es que la autoridad emigró o transitó a la parte tecnológica,
Y en esa parte es donde tiene toda la información, está trabajando de manera coordinada, SAT, IMSS, Infonavit, en fin, ¿verdad? Y entonces la unidad de inteligencia financiera, y entonces tiene todo el dato. Y el dato, por eso que cuando él advierte que un contribuyente cae diríamos, en el incumplimiento, por lo que te hace primero es que te invita. Y al invitarte te está diciendo en el comunicado, oye, ya me di cuenta que no has cumplido. Pero no confronta, o sea, no espera a que te llegue la revisión. Y ya el contribuyente se da cuenta y dice, pues sí, se me pasó esto, fue un error y ahí está cumpliendo. O sea, te invita. Te invita. Creo que sí, pero la invitación tiene algo interesante. Porque diríamos, no te requiere, te invita. Pero cuando te invita te está diciendo, uno se da cuenta, el mismo contribuyente se da cuenta que la autoridad tiene el conocimiento pleno. Entonces, ¿para qué le haces al cuento? Ve y paga y olvídate. Y a propósito de lo que estás comentando, Marta, tú que eres síndico y qué bien, está muy interesante, es decir, como ahora la forma muy sutil de recaudar, aprovechando la tecnología. Sí. Y así es, el gobierno federal expuso en su exposición de motivos de la ley de ingresos el aprovechamiento de la tecnología, pero hay una duda que me surge. Bueno, entonces el gobierno federal, estatal, municipal y las universidades o tecnológicos que reciban también recursos, ejemplo, sus retenciones por salarios, ellas no las tocan o sí también invita a este sí, también tocan lo que es gobierno también. Por ejemplo, las universidades igual tienen que cumplir con su obligación, que es en este caso las retenciones de sueldos y salarios. Sí, tienen que enterar y hacer su respectivo pago. Es decir, que si se equivoca una universidad en su retención, lo van a invitar, la va a invitar a la institución. Le llegarían invitaciones. Tanto aquí es un seguimiento que lleva tanto el SAT de estas instituciones como igual finanzas del Estado, ¿ok? Entonces les hacen llegar sus diferencias, ¿no? Ajá. Los invitan y les hacen llegar un documento en donde les comentan que tienen diferencias, ¿no? Ya sea en el timbrado o en el pago de las retenciones. Entonces igual manejan ¿cómo se puede llamar? Un programa que es de revisión profunda, en donde igual invitan a las universidades o el gobierno si tienen inconsistencias para mostrarles en qué meses, de cuántos son los importes, y llegar a acuerdos en que sí la universidad se compromete a hacer las correcciones, ¿no? Y Octavio, y eso que está comentando Marta, ¿en qué se beneficia el propio gobierno federal? O sea, vamos a pensarlo así. Una universidad se le olvidó o no se fijó, retuvo mal, como está diciendo Marta. Ese dinero, la diferencia que tiene que enterar, ¿es necesaria para el gobierno federal? Bueno, en materia, diríamos, hablando de los gobiernos, en materia de la administración pública federal, ¿no? Ahí existe la Ley de Coordinación Fiscal, es una ley federal, el artículo 3b, si no mal recuerdo, establece que cuando del tipo de las retenciones que se hacen a los trabajadores de los estados, municipios, entidades autónomas, ese recurso se va a regresar en este caso al Estado, ¿no? Se regresa, se retorna, pero es su obligación, o sea que en este caso el sujeto económico es el trabajador, pero el sujeto obligado a hacer la retención sería en este caso el ente público, ¿no? Muy interesante. Yo digo, a ver, en este caso regresa el recurso. Aquí quizá valdría la pena hacer por ahí alguna reforma. Está interesante. Creo que es importante a regresar de este bloque, seguirlo comentando. Volvemos, estimados amigos. Estamos en Números y Conceptos.
Estamos de vuelta nuevamente en Números y Conceptos. Marta, este auditorio, hay que insistir, ¿dónde nos puede localizar? Claro que sí. Recuerden que nos encuentran en las redes sociales de TV UJAT o también en el canal 35.1 del sistema de televisión abierta o el canal 35 del sistema de cable local. Igual pueden comunicarse con nosotros, envíen sus dudas, sus preguntas o sus comentarios al celular en estudio 99 32 19 19 51. Bueno, y como estamos metidos en la recaudación, y así es el gobierno federal, a través del Ejecutivo, vía secretario de Hacienda de Crédito Público, presentó el paquete económico para el 2024. Y como estás puntualizando, Octavio, correcta y acertadamente, y trascendental, porque la tecnología es la que está haciendo con mayor eficiencia la recaudación, pero estábamos en el tema, y vuelvo a plantearlo, es decir, cualquier institución federal, estatal o municipal, sea así como estamos hablando de las universidades, se hablaba que antes pues no retenían, pero no era retener en sí, y aquí hay un detalle, aquí todos la comunidad universitaria, los que trabajan para esta institución, son contribuyentes. Entonces el patrón es el retenedor. Entonces esto se pensaba que pues no hay que pagar, y ahora No, ahora una de las, diríamos, uno de los seguimientos muy fuertes que está haciendo la autoridad fiscal federal, que es el SAT, es precisamente a los entes públicos, como que tiene una lupa grandísima. Diríamos, por experiencia encontramos que si en el caso de una institución pública entera incorrectamente, ¿no?, por error, lo que tú quieras, hizo un CFDI equivocadamente y el entero desfasó, diríamos, en meses, en un mes, 2 meses. Y la autoridad rápidamente lo detecta y te está invitando, óyeme, aquí tienes esta diferencia. O sea, y tiene una lupa muy grande, pues. Es decir, si nos sentamos en el lugar, está la estructura de la Secretaría de Hacienda, y ahí hay, pero incluyendo al secretario, está el área de tesorería. Sí. Entonces, en la proyección que se hace, está también la retención, es decir, dan el dinero, la federación lo asigna a quien lo tiene que asignar, pero también está ahí ya viendo desde el primer momento, ese dinero regresa acá, y de acuerdo a lo que tú estás exponiendo, entonces era un vicio anteriormente en el que no se recaudaba eficientemente. Sí, ahora hay orden, bueno, está en esa transición, ¿no? Esperemos que se vaya fortaleciendo, porque también tienen que asumir la responsabilidad los municipios, las autoridades municipales, las entidades autónomas, las mismas universidades. Por ejemplo, aquí nosotros en la Universidad Juárez, pues he hecho un trabajo, diríamos, y hay que reconocer el trabajo que haces, tanto tú como el área de la administración, que están muy pendientes y que están enterando puntualmente. Y cuando hemos tenido y se han tenido algunas diferencias, pues inmediatamente se abordan y se corrigen. Ese es, diríamos, porque ya no hay ese relajamiento de que antes pues no se hacía, no se respondía. Porque el tema difícil que ahora, la condicionante es, a ver, te invita, te dice, mira, aquí encontré una diferencia de este año, ¿no? Del 2023, sí. Estoy suponiendo que está en el 2023, te encontré en el mes de abril esta diferencia. Uh-huh. Y necesito que la corrija. De manera cordial te invitan. Nada más que hay una condición. Ay, te doy tanto. ¿Y qué sucede si de pronto no lo haces? Ah, bueno, ya sabes que tus recursos
pueden ser en este caso retenidos, ¿no? Tus participaciones. Qué peligro, ¿eh? Claro, pues. Dejas en estado de indefensión. Y dada la experiencia que tienen ustedes como auditores, ¿qué pasa? Pues hemos sabido de otras instituciones de educación superior en el que hasta los impuestos retenidos los usan para pagar. ¿Es un delito? Bueno, pues es un tema bastante difícil, ¿no? Porque diríamos, ya sabemos que es de retenerle. El sujeto pasivo es el trabajador, por ejemplo. Él es el obligado en este caso, le retiene, pero el sujeto obligado en este caso a la parte administrativa es el patrón, le retiene. Y entonces ese dinero no es del patrón, ese dinero únicamente es del SAT, nada más que él fue en este caso el puente para enterarlo. Pero no lo hace porque de pronto tiene una responsabilidad de pagar salarios, por ejemplo. Entonces pero yo puedo recurrir al síndico y decir, síndico, ayúdame, no queremos pagar. Ahí sería, fíjate ahí sería, la verdad que inicialmente podríamos calificarla como una parte de una defraudación fiscal. Sin embargo, si lo vemos terrible. Si lo vemos en el fondo, diríamos ya más sofisticado, bueno, a lo mejor está en un estado de necesidad y tenías dos situaciones, diríamos. Que no había, por ejemplo, llegado el recurso. Que no haya, o sea, una de ellas. Y la otra, diríamos que vienen los trabajadores y te hacen un show, pelean sus derechos, claro, por supuesto, bien entendidos, y entonces tiene de dos sopas, ¿no? O sea, o le pagas al trabajador o le pagas al SAT. Si le pagas al trabajador de dinero que no es tuyo, pues traerías una hipótesis a la defraudación, pero estaríamos en un momento dado en un estado de necesidad. Bueno, ese es tema ya de pero carácter. Por eso importante aquí de todo lo que estamos tocando es en el cuarto informe del rector, que lo hizo público, el estado de que guarda, lo presentó, lo expuso, las finanzas, ustedes que en el caso de Marta, que es el síndico, bueno, lo acabas de mencionar, como si hay alguna diferencia que tiene duda el SAT, se aclara. Las retenciones están siendo puntuales, se enteran, es decir, lo que se nos quita como trabajadores se está enterando, pagando. Pero también igual, si hablamos del fideicomiso, del fondo de pensiones y jubilaciones, ahí están los recursos, ahí está todo. Entonces yo creo que lo que empezamos hablando desde el principio es el orden que tiene que haber. Y yo así me imagino al secretario de Hacienda estableciendo ese mismo orden, porque todos los entes públicos tienen que enterar. Fíjate, Miguel, que hay algo también que con el caso del orden de la disciplina, que está vinculado precisamente con, diríamos, con la persona que va a ser la encargada, ya sea de la administración y de los recursos financieros, en este caso el secretario de Finanzas, ¿no? De la entidad, en este caso alojado, o si es la universidad X o Y. Bueno, lo que se requiere es que la persona que va a estar, diríamos, como responsable de eso, sea una persona idónea, tenga idoneidad. Porque bien decía el Quijote de la Mancha, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Y a qué te refieres al decir idoneidad? Diríamos, a ver, el secretario de Finanzas tiene que reunir las condiciones no nada más necesarias, sino suficientes para poder abordar esos tipos de trabajos. Si tú tienes a una persona con muchas ganas de hacer las cosas, con mucho orden, pero desconoce el tema, pues ahí hay un problema. Entonces, por esa razón es que, diríamos, las decisiones que tomó en su momento el señor rector, aquí hablando en este caso precisamente de nuestra alma mater, es que puso en el caso de su administración a personas con idoneidad. Eso ha sido uno de los éxitos también. Claro, y no deja a que se relaje el tema, ¿no? O sea, siempre está ahí, en este caso muy pendiente, y como tiene personas idóneas en cada una de las posiciones, pues por eso es que han salido las cosas adelante. Eso es importante, ¿eh? Que entonces de ahí estamos hablando que hasta en las empresas tiene que ser una persona idónea y que esté en este tema fiscal, Marta. Claro, efectivamente. Sí, porque como dice el doctor Octavio, podrá tener mucho
entusiasmo por querer hacer las cosas bien, pero si no tiene el conocimiento, ¿cómo va a sacar las cosas adelante, no? ¿Cómo va a cumplir con los compromisos de esa área? Y tú eres un salvavidas, o sea, tú eres el síndico, ayudas, tapas todo, que estás a favor del contribuyente, ¿o cuál es tu papel en este tema que estamos hablando de la recaudación? Pues más que nada representar al contribuyente, en este caso pues es toda la agrupación, ¿no? Sí. Si tienen tanto problemas los trabajadores o como tal el área de finanzas, en algún tema de impuestos, representarlos ante el SAT. Correcto. Entonces, ser como el vínculo, la comunicación para ver la manera en que se puedan resolver estos asuntos. Eso es muy interesante, Sí. porque a veces la ignorancia peca y se piensa que hasta en la iniciativa privada el síndico es mi salvavidas en el que va a mediar. No, es que no tiene dinero ahorita. Entiendo que eso tú no lo puedes expresar a la autoridad. No. Efectivamente. Muy bien. Y ahorita que estabas hablando del orden, responsabilidad idóneo, pues vamos a tener para el próximo programa, pues hablando del orden y cómo debe de ser alguien que tiene toda la experiencia que se hizo, se formó, también miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de aquí de Tabasco, vicepresidente del sector gobierno a nivel nacional del propio Instituto Mexicano de Contadores, Alejandro Álvarez, el contador público certificado, titular, el auditor superior del órgano superior de fiscalización. O sea, eso va a ser muy interesante porque entonces vamos a poder escuchar de manera muy práctica y lógica, y que esperemos que todos los entes públicos que están en nuestro estado escuchen, porque luego también se piensa como lo que estamos hablando, pues no hay que pagar impuestos, ¿no? O sea, bueno, los otros tres asesoramos clientes. Sería una aberración. Hoy, y sobre todo hoy, le tenemos que decir a nuestros clientes, hay que pagar impuestos. Los que son, los que por tu actividad económica tienes que contribuir. Claro que en este caso pues hay que pagarlo de manera correcta, es decir, Sí. no vayas a pagar en exceso. Eso es una de los temas, o sea, paga lo correcto, no es que... Muy buen Porque punto. luego ese es el otro tema, ¿no? Es el hecho de pagar no significa en este caso de pagar incorrectamente, hay que pagarlo. Es decir, se puede encontrar uno con un contribuyente que dijera, bueno, pues yo no sé, yo voy a pagar, estimo tener 10 millones de ingresos y voy a pagar por lo menos el 10% de esos y no sé si tengo deducciones. Acabas de decirlo, entonces no es así, ¿no? Sí, claro. Que a veces asesoramos mal. En el caso de, precisamente ahí hay otro, igual, siguiendo la misma lógica de que la idoneidad que tiene que tener el responsable en este caso de las partes financieras de una entidad privada. Porque, pues en este caso, si llegas a pagar de manera desfasada, Ajá. pues hay una afectación a la empresa, ¿no? De un saldo a favor de algo que pagaste incorrectamente, claro. Bueno, el dinero oportunamente te sirve en este caso para resolver temas, ¿no? Acabas de puntualizar y volvemos a lo mismo para que todo el auditorio que nos está viendo, nos esté escuchando. Es decir, si hablamos, ejemplo, del sector privado, pues tiene que haber un contador con la experiencia idóneo, un asesor externo que sea idóneo, es decir, en el terreno que estamos hablando, el terreno fiscal, porque además hasta topamos con aspectos laborales que a veces hasta piensan que nosotros somos abogados, pero la realidad es que tenemos que estar inmersos hasta en las nuevas reformas laborales y todo lo que conlleva, porque esto es muy importante. Y ahí, es que fíjate, diríamos ahí, disculpa que la interrupción, hay un tema que es, diríamos, la parte de la nómina. Y en la nómina convergen una serie de situaciones como la ley federal del trabajo, la ley del seguro social, la ley del Infonavit, la ley de renta, en fin, todo eso en el mismo documento, ¿no? Prácticamente, sí. ¿no? Sí, y ahí luego prácticamente los FDI, etcétera. Quiere decir que la persona encargada, la responsable, tiene que conocer de todo eso. o sea que no Estoy puede hablando ser únicamente de una figura, ¿no? una figura, es decir,
Aquí invitamos a todos los contadores de este estado de Tabasco, estén en las universidades que estén, hayan egresado y máxime de nuestra máxima casa de estudios, a estar preparados, estar actualizados, porque esto ya es diferente, porque hoy sí estamos hablando que hay una autoridad comprometida, como debe de ser, a hacer su trabajo, la recaudación. Regresamos después del siguiente bloque, estamos en Números y Conceptos. No se vayan. Nuevamente estamos en nuestro programa Números y Conceptos. Marta, ¿dónde nos pueden ver? ¿Dónde nos pueden escuchar? Claro, vamos a recordarles que nos encuentran a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y el canal 35 del sistema de cable local, o igual a través de nuestras redes sociales de TV UJAT. Bien, Octavio, hemos visto mucho el tema generalizado, ya se entendió, pero hay un tema, ya vimos, no hay reformas. Habrá lo que siempre se hace, las tablas de retenciones sufren un cambio, el salario mínimo, que es algo trascendental en este país, será muy discutido por el sector empresarial, pero muy favorecido para poder nivelar a aquellos. Claro, el poder adquisitivo es otra cosa, es otro tema, es hasta tema de economistas que también lo vemos, pero el fondo de pensiones y jubilaciones, se habla que en el mundo está sucediendo un grave problema en poderlo pagar los gobiernos. Aquí en el sexenio pasado hubo un intento de un legislador promoviendo que se incrementara la aportación que hacen los trabajadores y se sigue insistiendo en ese tema y el 5 de febrero anuncia el presidente que va a presentar una iniciativa para que sea el 100% de la pensión. ¿A qué se refiere todo esto? Yo creo que ahí pues primero tendríamos que, para no especular y esperar la parte en este caso de la propuesta, la iniciativa, porque es una reforma constitucional, quiere reformar el artículo 123. Sí. Aquí voy a aprovechar el espacio porque como el tema es también pensiones y jubilaciones, le voy a preguntar a la síndico, a la doctora Marta Segundo, sobre, en este caso, ¿se puede mejorar las pensiones de los trabajadores que trabajaron, que tuvieron seguridad social, que estuvieron en el IMSS? ¿Se podría mejorar esa famosa modalidad 40? ¿No? A ver, platícanos un poco. Eso está muy interesante. Podría, sí, claro que sí, podrían entrar en lo que es la pensión de la modalidad 40, que esta consiste en que los trabajadores que hayan cotizado hasta antes del 1 de julio de 1997, mientras hayan cotizado como mínimo 500 semanas, entonces tienen la probabilidad de entrar dentro de esta pensión. Habría que checar sus semanas cotizadas y que cumplan con los demás requisitos, como lo que es el régimen voluntario. Ajá. Y igual ver si se pueden retomar sus derechos, porque igual hay que ver cuánto tiempo ha pasado que dejaron ellos de tener un patrón, entre otros aspectos, ¿no? Pero sí se puede enderezar ese barco. Claro que sí, sí se puede. Porque si yo veo la verdad que yo veo alguna serie de injusticia. He hecho algunos cálculos con respecto a la ley 73, a la que se refiere, que estuvo vigente hasta el 97, sí. La ley del Seguro Social, y con la ley vigente. Un cálculo por ahí de una persona que tenga en Afore 2 millones de pesos, más o menos ganaría 13,000 pesos de pensión con la ley actual. Y en el caso de la ley del 73 sí te da una serie de oportunidades para tener unas pensiones jugosas. Hay pensiones que son de 60,000 pesos mensuales. Yo que soy trabajador también, y lo veo así, y eso que estamos hablando, pero está muy interesante porque la modalidad 40 y todo, pero la pregunta sería, o la duda es,
en el mundo, y Chile, por ejemplo, fue uno en el siglo pasado de los Sí. pioneros en eso. Pero no hay dinero que alcance. Claro. Entonces, si el trabajador no pone, aquí tenemos en la universidad el Fondo de Pensiones y Jubilaciones. Si nosotros no ponemos, y me estarán escuchando y dirán, oye Miguel, ¿de qué lado estás? No, estoy del lado del dinero que en el futuro, cuando ya uno esté pensionado, vamos a necesitar que los que vienen atrás empujen y también ellos en un futuro sean beneficiados de esa pensión. Aquí, que es injusto, yo coincido contigo, porque se cortó. Entonces, solamente son beneficiados, como dice Marta, aquellos y pueden entrar. Claro. Y aquí, hasta ahorita actualmente, que es lo que quiere el presidente presentar al Congreso, es que haya una discusión, hay una lucha de poderes, los medios están litigando, etcétera, todo. Pero habría que verlo como es. Sí. Cómo lograr que tanto el patrón como el trabajador, para poder hacer eso, ¿no? Fíjate que yo creo que lo que pasa es que aquí hablamos de algo que la misma Constitución la establece, que es la parte de la dignidad. Ajá. Entonces, una persona que estuvo elaborando en su época, en sus años mozos o maduros, y terminó después de una jornada, diríamos jornada de tiempo a tiempo, de periodo, ¿no? Sí. De 20, 30 años de trabajo, pues es injusto que esté ganando 2,000. A como se encuentra en este caso la ley actual del Seguro Social para efectos de una reforma precisamente en la época de Zedillo, ¿no? Que entró en el 97. Uh-huh. Trae un problema en esa época y sí copian la parte de Chile, ¿eh? Eso sí, tanto creo que el IVA y la parte de seguridad social que trae de Chile. Ellos venían en este caso del gobierno de Pinochet, pues, traían un problema de ese tipo. Y importan esa parte de lo que es las famosas, el sistema de ahorro para el retiro, los ARRO, y ya luego nacieron las AFORES. Sin embargo, diríamos, aquí hay que ver 2 puntos, a ver, ¿cómo vamos a fondear esas pensiones? Ah, interesante. ¿No? El fondeo de las pensiones, oye, si el dinero genera dinero, o sea, el dinero produce dinero, cuando son una masa interesante produce el dinero. Sí. En los países que ha ido bastante mal ese tipo de cosas es porque se invirtió en la pirámide. La pirámide abajo, países que se hicieron viejos, ¿no? Sí. O sea, por la edad, me refiero a la edad. Sí, sí, es correcto. De pronto la pirámide se convirtió, allá en la parte, la cantidad mayor son los adultos y la minoría son los jóvenes. ¿Cómo lo sostienes? Ahí tendría que sostenerse a través de que ese dinero, esa masa, pueda ser productiva. El tema de nosotros en la AFORE es que realmente pues el rendimiento pues, deja mucho que desear. Por eso pero hay una nota la vi, la leí, fue un éxito los AFORES el año pasado, porque ahorita que decías del fondeo, el gobierno también necesita, cualquier gobierno, fondearse. Claro. Es decir, necesita dinero de algún lado para desarrollar beneficios a la sociedad. Entonces, Marta pues, está joven, entonces dirá, bueno, ¿y yo cómo si no me van a dejar? Ni modo, Octavio, los viejitos. Pero entonces, ¿cómo le van a hacer? Es que fíjate que yo creo que, a ver, el dinero, ya ves que se ha estado desinformando de manera así irresponsable, ¿no? Claro. Diríamos, están las AFORES que van a seguir manejando los recursos, las personas que tienen sus cuentas en sus AFORES, eso van a manejar esos recursos. Ese recurso pudiera ser, en este caso, fondear al gobierno federal, por ejemplo, y el gobierno federal deja de endeudarse con otras instituciones de carácter internacionales, o sus programas, sus acciones, al tener recursos lo vas a hacer en menos tiempos, por lo tanto el costo va a ser menor. Okay. Sí. Es decir, las entidades que tienen recursos suficientes, pues le permiten en este caso invertir tiene áreas de oportunidades para que esos recursos le generen recursos.
Entonces, esa parte, hay una parte que apoya en este caso a la parte de los fondeos de la pensión. Lo que sí no puede ser, hay que verlo desde ese punto de vista social, que una persona cuando llega hasta en sus años de invierno, pues no tenga tenga 2, 3 mil pesos. No le sirven. Y es donde necesita para sus medicamentos o qué sé yo. Es correcto, porque Marta, tú que de las nuevas generaciones, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué piensas? O sea, Pues como dicen, no, los jóvenes de ahora no tendríamos una pensión digna. sí. Pero pues sí, la verdad que no, si ves las afores, uno trata de irse como a la afore que te da más rendimientos y algunos dicen, ¿de qué te va a servir si al fin de cuentas los recursos que llegues a acumular por todos los años de tu trabajo no te van a alcanzar? Porque tienes que aportar y también la forma como está expresando el maestro Octavio en ese sentido de transformarlo. Pero los medios se han dedicado a estar llevando y trayendo y todavía no está claro, porque no lo ha expuesto el gobierno, cómo va a ser el mecanismo. Pero también algo que es importante, que eso se perdió en un tramo anterior, de administraciones anteriores, cuando se dejó de fomentar el ahorro desde la primaria. Claro. Porque las escuelas primarias públicas y privadas tenían sus famosas cochinitos, ¿verdad? Sí. Entonces ahorraban. Entonces, si no se ahorra, el trabajador piensa que si le van a retener para ahorrar, entonces le quitaron 100 pesos. ¿Qué voy a hacer con 100 pesos? Ya no los tengo para gastar. No está pensando en su futuro. Sí. Y entonces coincidimos. Cuando llega esa expectativa de edad en la que encuentras también que ya no tienes el medicamento, pues eso es real. O sea, por eso también, qué bueno que el sector empresarial también compartió e impulsó las reformas que se han venido haciendo, adecuar el salario mínimo, pero también algo se tiene que hacer de manera global. El Afore, yo en mi caso tengo el Afore, y yo lo que he visto es que si tú aportas también 5,000 pesos a tu Afore, bueno, vas a tener rendimiento. ¿Dónde viene lo malo? Es que del que sí está ahí, no lo puedes retirar. Fíjate que tienes que poner... en el caso de las aportaciones voluntarias, ¿no? Sí. En primera, cuando llegues a tener las 65 años, puedes retirarla sin problema. Claro. Porque a fin de cuentas, es que la visión que tienes que tener, que ese es un fondo que te va a servir para más adelante, ¿verdad? Exactamente. Digo, y tiene uno que utilizar, aunque diga 5,000 pesos, pero va creándote una cultura. Yo veo a las empresas, al empresario, que está de acuerdo en contribuir, en este caso, porque muchas decisiones que se han tomado a nivel central ha sido también, en este caso, por el acompañamiento del sector empresarial. Es decir, los salarios mínimos, etcétera, ha habido, en este caso, acuerdos. Claro. Yo lo veo aquí, se está viendo que hay un acuerdo entre el empresario con el gobierno federal. De tal suerte, ¿por qué? Porque al empresario también le interesa mucho que su trabajador, que se sienta bien, pues. ¿Sabes ¿no? qué ha visto? Fíjense qué es lo que veo después de esta reflexión que hemos estado haciendo. Que también esto es un trabajo para nuestro gremio, el Instituto Mexicano de Contadores, los demás organismos que hay de contadores, pero también las universidades y las cámaras. Hay que construir un proyecto en el que realmente se piense que a futuro va a haber un beneficio colectivo, porque mientras, ¿verdad?, se separa, por acá piensa el gobierno, por acá piensa el sector empresarial y por acá piensa el trabajador. Pero ahorita analizando el fondo de ahorro, que es un gasto de previsión social, ¿qué hacen? Lo retiran
hasta el fin de año y otra vez vuelven a empezar, o sea, nunca crece ese ahorro. Y no hay desempleo. Pero pues se nos fue el día de hoy, muy provechoso, la verdad que está muy interesante. Creo que ya no debemos invitar a nadie si nosotros somos los invitados. Extendemos y no La de nos la da próxima tiempo. va a estar buena con Alejandro. Esa va a estar magnífica, la verdad deben Están invitados. Están invitados, ¿verdad? Para ver el ejercicio de las facultades de comprobación, los principios que tiene en este caso del manejo de las auditorías. Y nos va a hablar hasta de aspectos fiscales que tenemos que ver. Pues agradecerles a este amable auditorio que nos está viendo, que nos está escuchando y desearles nuevamente muchas bendiciones, mucha abundancia para este año, que todos se la merecen en cualquier rincón del estado de Tabasco. Y no se les olvide sintonizar nuestro programa de números y conceptos. La vida es bella. Muchas gracias.